Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Dicen que los liberales somos pocos, pero yo esta tarde veo aquí unos cuantos, ¿no? Desde luego no podrán decir eso de que no cabemos en un taxi y casi ni en un teatro, ¿no? Bueno, esta tarde nos han pedido que hablemos de convivencia. Ya sabéis que los convivientes son esos que pueden cenar juntos en una cena de Nochebuena en una pandemia, ¿no? Pero no es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy querría que habláramos de vivir juntos en España. Cuando me han dicho que teníamos que hablar de la convivencia, me he acordado de eso que decía Azaña sobre la patria, ¿no? Que decía que era una asociación de hombres libres que viven bajo su ley. Bueno, nótese que dice bajo su ley, ¿no? El pronombre posesivo. Qué alegría tan alta, más alta vivir en los pronombres, decía Salinas. Bueno, ese su que indica que no viven bajo una ley cualquiera, viven bajo su ley, bajo la ley que se han dado ellos mismos. Y creo que esa idea de patria sigue siendo válida y sigue siendo reivindicable. Esa patria según la cual, bueno, sería ese lugar en el que los hombres y mujeres libres vivimos juntos bajo una ley que nos hemos dado democráticamente. Así que convivencia, libertad, ley y democracia me parecen cuatro buenos ingredientes para una patria. No se crean que todo el mundo estará de acuerdo con esto. Encontrarán quienes crean que la patria es ese río de sangre y de tradición. Encontrarán quien crea que la ley les estorba para la patria con la que sueñan. Encontrarán también quienes no están precisamente por la convivencia, sino más bien por la segregación. De todo eso encontrarán nutridas muestras en nuestro panorama electoral. Pero no será aquí. Les aseguro que no será aquí. Para hablar de convivencia, de libertad, de ley y de democracia, me acompañan tres personas que no voy a extenderme en presentar, porque me parecería casi una falta de respeto extenderme en presentar a tres personas tan reconocidas. No diré que representan a la tercera España, porque no quiero tres Españas, yo creo que ya está bien con una, y mucho menos me conformo con ser la tercera. Yo siempre he tenido un espíritu muy competitivo. Así que, nada, basté decir que son tres compatriotas a los que une una defensa de la ley, de la libertad, de la convivencia y de la democracia. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Arcadi Espada, Paco Igea y Andrés Trapiello. Y como ustedes han venido a escucharles a ellos y no a mí, pues enseguida les voy a dar la palabra a ellos para que les cuenten unas cosas muy interesantes, como van a ver. Empieza Arcadi Espada. Buenas tardes. Gracias, Aurora. Gracias a ustedes por venir. Hoy es una tarde muy buena para nuestro candidato. Yo tengo una táctica con las encuestas perfectamente previsible, es decir, cuando las encuestas, normalmente las desprecio, porque creo que no reflejan nada, excepto cuando reflejan lo que yo quiero que pase, ¿no? Entonces me parecen unos instrumentos de precisión, absoluta. Bien, una encuesta, en fin, hecha por alguien que tampoco merece demasiado crédito, pero al fin y al cabo que pagamos todos y solamente por eso pues quizá deberíamos reivindicar su acierto. Voy a decir que una encuesta dice que Ciudadanos vive, ¿no? Y que Ciudadanos vive en Castilla y León. Bueno, eso para las personas que, en fin, tenemos con Ciudadanos una relación instrumental, es decir, que, claro, lo votamos porque a quién vamos a votar, ¿no? Es decir, no se puede votar a nadie más que a Ciudadanos, ¿no? Pues claro, parece una noticia excelente. Y sobre todo parece una noticia excelente, más seriamente hablando, porque la política en España se ha convertido en una afrenta. Hace ya mucho tiempo que se ha convertido en una afrenta.
Y la campaña electoral en Castilla y León y las razones por las que esa campaña se desarrolla son la expresión más clara de una afrenta. De ahí que estas elecciones no tengan solo un valor local. Casi nunca en España las elecciones lo tienen, vamos a ser claros, ¿no? Ni en ninguna parte, ¿no? Siempre se tejen sobre ella 1000 metáforas, ¿no? O 1000 deseos que sobrepasan el ámbito donde se celebran. Pero en este caso yo creo que el símbolo es especialmente significativo, ¿no? Si Ciudadanos y su excelente candidato Igea no logran un excelente resultado en las elecciones, los ciudadanos legitimarán la canallada, ¿no? Y yo creo que eso es importante decirlo, casi no dirigiéndonos a los canallas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, en fin, obedecen a su vocación, sino a aquellos que permiten que la afrenta en política continúe. Y la afrenta política continúa sola y exclusivamente cuando la gente quiere, ¿no? De ahí que cualquier signo de que hay una reacción por parte de los ciudadanos respecto a esta situación española, a mí me parezca, incluso aunque lo diga Tezanos, una maravillosa noticia. Y es una coincidencia estupenda que nosotros nos hayamos reunido aquí esta tarde para celebrarlo fortuitamente. A mi juicio, esa noticia, de todos modos, no debería serlo, porque en España es verdad que parece que cada vez quede menos gente razonable, pero de ningún modo puede ser que la gente razonable haya desaparecido de España. No puede ser. Es decir, a mí me gustaría dejar hoy aquí un mensaje de optimismo y de fuerza, ¿no? No es posible. No es posible que la gente piense que Ciudadanos está muerto y con ello, y con él, y con su cadáver, más o menos caliente o frío, está muerto la posibilidad de una política racional en España. No lo está. Ciudadanos ha padecido infinidad de azares, ¿no? Uno de ellos, muy importante, es que en un determinado momento de su historia se convirtió en el partido de la desesperación. Y es lógico, porque España ha vivido momentos desesperantes, y especialmente allá donde yo soy, que es en Cataluña. Y efectivamente, en los momentos de la desesperación, los ciudadanos se agarran a cualquier cosa, independientemente incluso de que los represente. Y había mucha gente en Ciudadanos, por ejemplo, que era nacionalista. Era así. Eran personas que eran nacionalistas. No eran nacionalistas catalanes, pero eran nacionalistas. Ciudadanos nunca ha sido nacionalista, ni desde la raíz lo fue, por supuesto, ni en toda su peripecia, por muy azarosa que fuera. Por lo tanto, Ciudadanos es un partido que evidentemente se nutría de personas que tenían poco que ver con su idea originaria. Bueno, está bien, no pasa nada. La gente desesperada, insisto, se agarra a lo que puede. ¿Pero qué quiere decir? Entre que hubiera esa inflación de personas que desesperadamente se acogían a Ciudadanos y que Ciudadanos desaparezca, hay un trecho larguísimo y que no debemos recorrer y que no puede recorrer España. España es el principal país europeo, hasta allá donde la vista me alcanza, lógicamente, donde los extremismos han plantado reales de una manera más seria. Y son extremismos coincidentes, absolutamente coincidentes.
Es un clásico de la teoría política, evidentemente, la coincidencia entre los extremismos. Pero es que cuando aterrizas en la coyuntura, esa coincidencia se plantea de un modo realmente patético. Pero no es que tengamos dos partidos absolutamente impresentables desde cualquier punto de vista racional, como son Vox y la Podemia. No. Es que tenemos otra cuestión muchísimo más grave. Y es que los dos partidos centrales españoles, aquellos en los que se dirime el gobierno de España, solo pueden gobernar con apoyo de estos dos partidos. Pues bien, las personas racionales y las personas que quieren una España, en fin, natural, sin ser el mejor país del mundo, pero sin ser tampoco este país humillado que a veces aparenta ser. Bueno, esas personas lo que queremos es evitar efectivamente esa hipótesis, que los partidos centrales gobiernen con lo peor de sí mismos. Para eso está Ciudadanos, para evitar esa coyuntura. Y una palabra final sobre la gobernabilidad. A partidos como el que puede ser en estos momentos Ciudadanos, siempre se le exige que faciliten la gobernabilidad. Ese es el discurso de los partidos mayores. No, es que ustedes tienen la obligación de facilitar la gobernabilidad. Bien, el señor Igea facilitó la gobernabilidad en su momento. O hizo lo que parecía que era facilitar la gobernabilidad. La cosa ha acabado como ha acabado. Ha acabado en una traición, pero que está lejos de ser una traición personal. Es una traición a la política. Bueno, pues yo creo, a mi juicio, que una de las cuestiones realmente importantes de Ciudadanos es replantearse a fondo qué significa hoy facilitar la gobernabilidad. A mi juicio, facilitar la gobernabilidad significa apartar de cualquier posibilidad de pacto político a los pérfidos y maléficos extremismos españoles. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a quienes organizan este acto porque me permiten no solamente ser liberal, sino decirlo. España, yo creo que es el lugar donde los liberales son más extremistas de toda Europa, porque nunca votan a partidos liberales. O sea, se les permite votar cualquier otra cosa menos un partido liberal. Y no solamente eso, sino que después se permiten lamentar que los partidos liberales a los que no han votado, al Partido Liberal al que no han votado, no gane las elecciones. Y durante tanto tiempo hemos asistido a cómo la gente se lamentaba de que hubiera desaparecido UPyD, que si todo el mundo hubiera votado a UPyD, de los que dicen que hubieran votado a UPyD, Rosa Díez estaba hoy en la presidencia de gobierno, yo creo. A mí, cuando Aurora decías lo de la convivencia, bueno, yo soy un escritor, no estoy en la política, más que de refilón, me dedico a escribir, básicamente mis novelas, mis artículos, mi poesía. Soy, creo, un poeta. Me alegra estar hoy en la Casa de Vacas, porque yo hace mucho tiempo me definí como un poeta agropecuario. Y justamente porque es la Casa de Vacas entra también en campaña en un momento decisivo de la política española, yo estoy aquí para recordar a esos ciudadanos a los que se ha referido antes Arcadi, que van a votar mal, que pueden votar mal. Hace unas semanas, seguramente ustedes recuerdan un artículo de Vargas Llosa, donde decía que los ciudadanos a veces votan mal y que les reconvenía o les reñía por votar mal. Y decía, piense bien usted su voto. Inmediatamente salió todo el mundo, bueno, todo el mundo, entre comillas,
afeándole esa especie de dirigismo del voto, dice que una especie de tic autoritario que le salía, pero no es verdad, porque muchos de esos partidos que le recriminaban a Vargas Llosa esto son justamente los primeros que se apresuraron a decir que Madrid en las últimas elecciones había votado mal. Por tanto, se puede votar mal. De hecho, a menudo se vota mal. Si yo he dado este paso para hablar en público de política, que no es una cosa ni de la que entiendo mucho, ni de la que se me da muy bien, ha sido justamente para hablar a esos liberales que van a votar a partidos iliberales, para quejarse luego de que los partidos liberales no tengan la representación que debería tener. Cuando Aurora decía que estamos aquí para hablar de la convivencia, yo la única convivencia de la que me he ocupado de una manera más sistemática desde que soy joven es la convivencia de los libros, intelectual, de la historia de España, de la memoria histórica llamada, para justamente hacer conciliar y revisar y atreverme a pensar aquello que normalmente está dominado por los lugares comunes, por las posturas iliberales y por las posturas autoritarias dentro de la intelectualidad. Por tanto, el trabajo que tenemos por delante es enorme, porque vemos constantemente cómo la liberalidad española, representada por Azaña, pero por muchos otros, por Clara Campoamor, por Castillejo, por Chávez Nogales, por esas personas, esos escritores a los que hemos leído después de mucho esfuerzo de arrancárselo justamente a las fuerzas iliberales españolas que los tenían enterrados durante 50, 60, 70 años. Cuando repasamos la historia de Clara Campoamor, es como para que a la clase política española se le cayera la cara de vergüenza. Porque además no han salido a pedir perdón. Nadie ha dicho, este es un problema de la clase política, no ya del franquismo, porque el franquismo estaba en su papel, olvidando o haciendo de estos escritores o de estos intelectuales y políticos un sayo, ¿no? Estoy hablando de aquellos que deberían haberlos tenido como adalides, como líderes, como campeones de sus causas liberales. Bueno, yo estoy aquí para eso, para animar a que quienes son como yo, que jamás darían el paso de salir a un estrado para hablar de política, que hagan una cosa mucho más sencilla, que es pensárselo bien, ir a votar al partido que va a hacer necesario el gobierno, dejando al margen a aquellos que no son en absoluto liberales, que van a luchar contra la liberalidad del pensamiento, contra la liberalidad de la empresa, de la convivencia, y esto es justamente con los que tenemos que hacer esa España mejor. Es muy difícil convencer a alguien que ya ha decidido su voto de antemano, o bien por las presiones, o bien por el que dirán, o bien porque hay una corriente general que les lleva a votar mal. España, pues, pero no solamente España, en todo el mundo rige lo del viva quien vence. Y el viva quien vence en el fondo no es más que viva las cadenas, porque quien vence normalmente es el fuerte, no la razón. Se ha hablado aquí de un partido racional, de hablar de políticas racionales. Bueno, para eso estamos. Y que justamente ese voto, yo estoy convencido, además, de que va a haber un vuelco, no solamente hoy en las encuestas, va a haber un vuelco real. Y Ciudadanos no va a desaparecer como quería el presidente de la Junta de Castilla y León. Tampoco va a sacar la mayoría, y es bueno que no saque la mayoría absoluta, es buenísimo, porque querrá decir que tendrá que contar él y todos con Ciudadanos. Y en ese momento, pues los que estamos aquí y que damos este paso, pues nos alegraremos. Yo no soy tan optimista como Arcadi, que hoy está contento con las encuestas. Yo estaré contento el día 13, me parece que es cuando esto se vote. Y lo dicho a Ciudadanos, que veo que aquí está el Politburó al completo, me tenéis para lo que queráis, no soy de mucha ayuda, como habréis podido ver, pero escribiendo creo que si puedo echar una mano, echaré una mano, y bueno, creo que las cosas hoy están mejor que ayer y van a estar mejor que mañana. Muchísimas gracias.
bien, pues no es mi cumpleaños, pero podría serlo, porque no me han hecho muchos regalos tan buenos como este que tenemos hoy aquí, ¿no? No solo por el panel, ¿no? Aquí yo vengo a escuchar, básicamente. Sobre todo por vosotros, porque si hay algo que tiene que hacer un partido, un movimiento, un espacio que cree fundamentalmente, como os ha dicho antes, en la reconciliación, es empezar reconciliándose consigo mismo. Y yo creo que hoy aquí, y veo muchas caras, hay un poco de eso. Y si esta campaña, esto sirve para empezar esa reconciliación imprescindible, la reconciliación de nosotros con nosotros mismos, ya hemos hecho una buena cosa, ya hemos hecho una gran cosa. ¿Por qué estamos aquí hablando de la confrontación, ¿no? En este país, que es un país democrático, europeo, en el que cada vez se habla más de este asunto? Mirad, este país vive uno de sus mejores episodios históricos. Cualquiera que repase la historia de España del siglo XVIII a nuestros días sabrá que este es uno de sus mejores momentos, de sus mejores periodos, de los más largos de estabilidad y de libertad. Y vive eso porque renunciaron unos y otros a sus legitimidades, unos a la legitimidad de la República, otros a la legitimidad de la victoria de la guerra, para construir un país con una única legitimidad. Si alguien ha leído la historia de la transición de Santos Juliá, que empieza justo cuando acaba la guerra, entenderá muy bien de qué es de lo que estamos hablando. Eso es la Constitución del 78. Y eso además es posible, entre otras cosas, porque este país tiene un proyecto común, tiene un proyecto que une a todo el país, que es avanzar hacia la Europa unida, hacia la Unión Europea, hacia el mercado común. Nadie hubiera soñado, de los que tenemos la edad suficiente para haber vivido la transición. Yo con 14, y, bueno, yo voté por primera vez en el 82. Nadie hubiera soñado que llegaría un momento en este país en el cual esas dos cosas esenciales se cuestionan por gran parte de los actores políticos. Hay quien cuestiona el régimen del 78, como se le llama ahora, y hay quien cuestiona, desde el otro lado, no solamente esto, sino que además cuestiona el modelo europeo, y cualquiera que lea, si es que alguien se ha leído, que lo que me temo es que nadie lo ha hecho, y a veces en la prensa parece que tampoco nadie se lo ha leído, el programa de Vox cuestiona claramente el modelo europeo, el modelo de una justicia europea, el modelo de un mundo sin fronteras, ofrece la autarquía, el proteccionismo, cuestiona completamente el proyecto europeo. Y eso es lo que vivimos hoy en nuestro país. Dos actores políticos que están condicionando los partidos de la centralidad, como se les ha llamado, y que están atrayéndoles hacia los extremos, atrayéndoles constantemente hacia los extremos. Por eso somos necesarios, entre otras cosas. Y somos necesarios porque si queremos que haya una posibilidad de que haya un gobierno sensato, eso tiene que depender de nosotros. Sea quien sea el actor, tiene que depender de alguien que cree, como ha dicho Arcadi, en esa cosa tan poco sexy que digo yo, que es la política racional. Es verdad que cuando se habla de política y racionalidad en España es como el unicornio. La gente, ¿no?, pues, habla de un animal mítico que no sabes muy bien si existe, pero nosotros hemos intentado hacer lo posible en la medida de nuestras posibilidades en estos 2 años y medio. Nosotros, cuando pactamos el gobierno, lo que hicimos en ese momento fue intentar meter todo el programa que pudiéramos meter. Y hablamos de una cosa que era la transparencia, la evaluación de las políticas públicas, una cosa que cuando lo presentamos no hubo ninguna resistencia, porque ni sabían lo que era, ni qué significaba, y pensaban, bueno, esto es un chiringuito que se monta este señor, ¿no? Es así, es decir, que no les dio ningún interés. No sabían que detrás de eso está la libertad. Detrás de la razón está la libertad. Detrás de la razón de quienes decidimos enfrentarnos a la peor crisis de la historia de este país, la peor crisis sanitaria desde la guerra civil,
detrás de nuestra idea de publicar todos los datos, explicar todas las cosas, ser transparentes, publicar las actas de verdad de los comités de expertos con sus errores, con sus aciertos, con sus grados de conocimiento, estaba la libertad, porque la libertad es tener ciudadanos informados, que saben lo que estás haciendo, que saben que no les engañas, que saben que no estás practicando el clientelismo, que saben que no estás aprovechando la oportunidad o para hacer un negocio o para hacer demagogia. Eso cambió la manera de entender la administración. Abrimos las agendas, todos los consejeros tenían obligación de publicar sus agendas para saber con quién se reunían, con quién no se reunían, para que no hubiera eso que nosotros denominamos el clientelismo, que es lo que ocurre cuando un partido manda durante 30 años, sea de izquierdas o de derechas, sea en Andalucía o sea en Castilla y León. El clientelismo es consustancial a la permanencia en el poder. Se van creando redes de amigos, de gente que siempre está ahí, a la que siempre se le ayuda, a la que siempre se le da una facilidad, a la que siempre se le deja intervenir en las subvenciones o en las normas. Por eso nosotros le dijimos, oye, todo el mundo que se reúna con alguien tiene que ponerlo en el portal. Todas las subvenciones son públicas. Existe una cosa que se llama la huella normativa. Todo el proceso de la creación de una ley es transparente. Todas las recomendaciones que se han hecho, sean por organismos públicos, privados, por el Consejo Económico y Social, los informes jurídicos, todo eso se sabe para que ocurra eso que no tenía que ocurrir, que decía el filósofo que en la vida hay dos cosas que no hay que saber cómo se hacen, que son las leyes y las salchichas. Bueno, pues es bueno, y hemos descubierto ya que es bueno saber cómo se hacen las salchichas, y también es bueno saber cómo se hacen las leyes para que no tengan muchos productos nocivos dentro. Eso es lo que hemos hecho durante 2 años y medio. Hemos defendido la racionalidad y con ello la libertad. Hoy estamos aquí en un momento, es verdad, difícil, pero que es un momento que depende de todos nosotros, de los que estamos aquí, de los que estáis hoy aquí, de los que están yendo a los actos, que dé la vuelta a un partido que parecía destinado a perderse. Y se está dando la vuelta, y se está viendo. Y hay que decirle a la gente que la racionalidad, y que esto que nosotros defendemos, que a veces es, yo siempre digo, que en política, lo ha dicho antes Arcadio, esto es como poco sexy, ¿no? Esto es lo más sexy que hay. Lo más sexy que hay es defender la libertad. Lo más sexy que hay es defender una sociedad en la que uno puede ir donde quiera, puede escribir lo que quiera, puede amar a quien quiera y puede llegar tan lejos como le da su esfuerzo y su capacidad sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que agachar la cabeza delante de nadie, ocupándose solamente de no hacer daño a los demás. Eso es la libertad, eso es lo que nosotros defendemos, eso es lo que defiende este partido. Yo no sé si hay, para quien es más sexy, la seguridad, la tranquilidad, la paz, pero para nosotros no debería haber nada más sexy que esto que defendemos nosotros, que es la libertad, es la esencia de un partido liberal. Por eso, la verdad, es una gozada estar hoy aquí, veros a todos y poder escuchar a Arcadi y a Andrés hablar de algo en lo que ellos han sido protagonistas, porque Arcadi es socio fundador y Andrés es uno de los autores que más, yo he de decir que tu libro de las almas y las letras es de las cosas que más he disfrutado en mi vida, de los libros que he leído, uno de los que más he disfrutado, porque es la reivindicación del no combatiente, en un país en la que lo que más suena y lo que más mola son los combatientes. Y nosotros vamos a convertirnos por una vez, no en combatientes de la violencia y de la fuerza, sino de la inteligencia, de la razón, del impulso y de la emoción, en 15 días que os aseguro van a cambiar este país. Muchas gracias. Y la explicación, digamos, en 2 párrafos que da Chávez sobre la guerra civil y sobre sus consecuencias es la mejor explicación que se ha dado y hoy es la explicación moderna sobre la guerra civil. Pero claro, es un cadáver. Es un cadáver, fue aplastado, triturado por las 2 Españas o por la España, cualquier España, ¿no? Fue aplastado. Entonces, eso es lo que les pasa a los racionales y eso es lo que no nos tiene que pasar.
¿no? O sea, porque tener la razón en política no es suficiente, por desgracia, porque, en fin, entonces gobernaríamos todos nosotros, ¿no? O sea, no, y no, y juntos, claro, juntos los distintos, además. Pero no, o sea, gobierna una persona que ha hecho justamente del irracionalismo su ley de vida, hasta tal punto que ha logrado dominarlo y someterlo a su favor. Sobre la oposición no me extenderé, y sobre los partidos extremistas, pues, en fin, está todo dicho, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la segunda cuestión que quería decir respecto para contestar a la pregunta de Aurora, es que yo creo que un partido no tiene que, y sobre todo en las circunstancias que vive hoy Ciudadanos, no tiene que estar obsesionado por los resultados, ¿no? Tiene que estar obsesionado por el buen juego. A pesar de que hoy celebramos las encuestas. ¿Perdón? A pesar de que hoy sí celebramos las encuestas. Claro, porque están a favor nuestro, insisto. O sea, no olvidemos eso. O sea, nosotros según conveniencia, entonces. Nosotros nos podemos tomar respiros, ¿no? Y podemos, porque somos, en fin, somos personas, ¿no? Y tenemos derecho a eso. Pero yo creo que la obsesión de Ciudadanos ha de ser, insisto, el buen juego. Y como dicen los entrenadores inteligentes, ya todo se desprenderá, ¿no? Ya todo se desprenderá. Y voy a poner un ejemplo. Creo que, por ejemplo, Ciudadanos, en el último tiempo, y en el último tiempo, quiero decir, en los últimos años, ¿no?, ha sido poco beligerante con la batalla cultural, o con las batallas culturales. Yo las batallas culturales les tengo mucho cariño, porque yo soy muy batallador, pero claro, ya solamente puedo serlo culturalmente hablando, ¿no? Entonces, es un poco que me viene de la cosa de la batalla y tal, pero creo que la batalla cultural es un asunto absolutamente importante. ¿Qué pasa en España con las batallas culturales? Por ejemplo, ¿qué pasa con una cosa que Ciudadanos más o menos tibiamente ha defendido, pero bueno, bien, ha tenido una cierta postura correcta en la mayoría de las veces, ¿no?, que es la cuestión de la bioética, ¿no? Por ejemplo, es el único partido que ha defendido eso que un poco obscenamente se llama los vientres de alquiler y todas esas cosas. Las cuestiones bioéticas, que para mí son importantes. Claro, si no damos la gente de Ciudadanos la batalla cultural, nosotros, ¿cómo se va a dar esa batalla? Con el Opus. O sea, vamos a dar todas las batallas bioéticas, el Opus va a darlas. O, al otro lado, va a dar las personas que creen, por ejemplo, que los sexos depende y que son tan sumamente binarios. En fin, o sea, no, realmente la batalla cultural solamente se puede dar desde este nicho de mercado ideológico que es Ciudadanos, como por otra parte se da en todos los países europeos y como se está dando en América, por ejemplo, ¿no? ¿Quién da la batalla cultural? ¿La señora Ocasio, esta Cortez, que va dando gritos por tal, o el señor Trump? No, claro, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, el resultadismo vamos a dejarlo, vamos a hacer buen juego y los éxitos vendrán por sí solos. Yo creo que lo decía Inés hace poco, que la diferencia entre Ciudadanos y el resto de los partidos es que la inmensa mayoría de los que forman parte de Ciudadanos venían no de la política, sino de la vida civil, profesionales, gente que estaba en su casa haciendo su trabajo y que en un momento determinado entendieron que el espacio político que debía ocupar el liberalismo no estaba ocupado por nadie, y no es que dejaran su trabajo, algunos, como en el caso de Paco, tuvieron que dejarlo, pero la inmensa mayoría de ellos hicieron compatible su trabajo con el trabajo político, es decir, dieron un paso importante en la vida personal y en la vida política. A diferencia de muchos de los otros partidos que
las biografías de sus militantes se caracterizan porque están en esos partidos desde los 14 años, primero en las juventudes, luego en lo que siga, no sé lo que sigue en esos partidos, pegando carteles, yendo a las sedes, etc. Por tanto, cuando estábamos hablando, que yo estoy de acuerdo con Arcadi, de la batalla cultural, en lo que a mí respecta, es claro, es obvio, de la revisión del pasado, porque tiene implicaciones muy claras con nuestra vida política. Es decir, en este momento Sánchez está gobernando con Esquerra Republicana, con Bildu y con Franco. Y entonces esto es importante pararlo, es decir, y decir que si está mal hacerlo con Esquerra Republicana, con Bildu, aún mucho peor hacerlo con un muerto. Y rentabilizar el muerto y volver otra vez a revisar todas esas políticas de la memoria que se llevaron por delante, pues no solamente a Chávez, que sería una cosa muy grave, o sea, sino que se llevó a Chávez o a Campoamor o los que hemos citado antes, sino que se han llevado por delante a los miles, millones de españoles que estaban, digamos, detrás de estos nombres, de Chávez, etc. Es decir, que la vida política autoritaria o radical se lleva por delante el modo de vivir de millones de personas. Y esto es importante, es decir, acaba con la libertad de esas millones de personas, porque te dictan exactamente lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer. Cayetano Álvarez de Toledo, en el último libro, insiste mucho en algo que hay que recordar, es decir, que los males de este país, pero no solamente los políticos, sino los males de este país en la literatura, en fin, que es lo que yo conozco, en el periodismo, en todas partes, es que la gente no dice en público aquello que dice en privado. Y Ciudadanos lo que está proponiendo, con las leyes de transparencia, con las leyes de igualdad real, es que nosotros circulemos públicamente aquello que hemos estado diciendo en privado. Trátese de los sexos binarios, trátese del sexo de los ángeles o de lo que sea. Es decir, que no haya miedo, como decía antes, a saber, que el sapere aude, que sea también el que no haya miedo tampoco a decir. Y esta es la verdadera batalla cultural, que el problema que nosotros tenemos en España es el miedo a decir. Yo creo que es bastante dificultoso a veces acertar quién lo haría mejor. Es decir, yo creo que el debate no es qué partido haría mejor las cosas. A veces, en esto de la pandemia lo hemos visto. Es decir, es muy difícil saber quién podía haberlo hecho, sobre todo cuando la propia ciencia ha sido en más de una ocasión errática. Es decir, donde ha estado diciéndonos, hoy mismo dicen que si la vacuna, la tercera dosis es buena a las 3 semanas, luego a los 5 meses. Es decir, hay una especie de desconcierto. Y por tanto es muy difícil tomar postura políticamente con esto. Pero en cambio sí tenemos instrumentos para corregir la política española. ¿Basándose en qué? En la mentira. Aquellos partidos que viven de la mentira. Y la mentira es fácil de descubrir, porque además, cuando se descubre, los propios mentirosos obran sin ninguna vergüenza. Hemos visto cómo las mentiras de Sánchez se podían poner en una lista de 70 o 80, se las recuerdan a diario, la prensa las recuerda. Es decir, cualquier otra persona en Japón, Sánchez hubiera hecho el harakiri en público, en televisión española, hace ya 2 años y medio, o sea, pidiendo perdón como hacen los japoneses con muchas inclinaciones. No solamente no piden perdón, sino que rentabilizan de eso, de esa mentira, para la siguiente mentira, que es más gorda. Las mentiras nacionalistas están más que demostradas. Pero no, es decir, es que da vergüenza volver a ellas, pero no remontarnos al piloso, que no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pues es que con las más recientes, el Vilfredo el piloso, no hay que ir tan lejos, ¿no? Y con la guerra civil lo mismo, con la memoria histórica lo mismo. Bueno, por tanto, el ciudadano liberal que no tiene ningún compromiso más que con la verdad, lo que tendría que hacer no es tanto votar a un partido o a otro que le resulta difícil a lo mejor dilucidar, sino votar en contra de los mentirosos, no votar a un mentiroso. Y si no se votara a un mentiroso, ganaríamos. Ganaríamos porque nosotros no hemos mentido nunca. Podemos habernos equivocado, pero mentir.
Y hago una última cosa que a mí me parece muy injusta. Se habla de los errores de Ciudadanos. Bueno, es verdad, pero parece que es el único partido que se ha equivocado en España. Y son equivocaciones, además, a veces tácticas puramente o coyunturales, de consecuencias graves también. Pasó lo mismo con UPyD. Los errores de UPyD, que eran minúsculos al lado de los errores de otros partidos, a los que no se ha, no se les ha penalizado por ello, ¿no? Por tanto, aquel que tenga dudas sobre qué votar lo tendrá mucho más claro si sabe a quién no tiene que votar, que es aquel que le ha mentido en una u otra ocasión. Y con esto yo creo que no solamente daremos un vuelco a las encuestas, sino que probablemente tendríamos que estar hablando de mayoría absoluta. Gracias. No venirse arriba. Bueno, yo voy a hacer una cosa que suelo hacer en las entrevistas, que es muy rara, que es intentar contestar a la pregunta, que es cuál es nuestro papel en papel de un partido liberal en una España dominada por los partidos excluyentes. Y nuestro papel, yo creo que es el que nosotros hemos decidido, ¿no? Nuestro papel, nosotros no somos... O sea, cuando nos preguntan todos los días, ¿con quién vas a pactar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu...? No, es que yo quiero gobernar. O sea, llámeme loco, yo soy un actor político, y mi intención es gobernar. ¿Con quién? Oiga, con quien más me deje. ¿El qué? Pues empezando por lo que más me importa. ¿Qué es lo que más me importa? Estas medidas que consiguen ahuyentar la mentira de la política. Por eso nosotros cogimos esa consejería. Y ese es nuestro papel. Nuestro papel es conseguir que la mentira, que la manera de enfrentarnos a la política cambie. Por eso, en esta campaña, la verdad y la honestidad es el eje central de la campaña, como muy bien ha explicado Andrés, porque, oiga, uno no puede ser antisanchista siendo Sánchez. Eso es lo que propone el presidente. Combatir la mentira con la mentira. Oiga, mire, yo para ese viaje no necesito alforjas. La esencia del sanchismo es la mentira. La esencia de la política española desde hace 6 años, en los que nosotros estamos en política, es el ciclo corto electoral, el relato, el cuento, la ausencia de políticas efectivas, la ausencia de reformas viables, legislaturas muy cortas y una campaña electoral permanente. Eso ha hecho que se instale la mentira y el reino de los relatores, del ivanredondismo, que le llamo yo, ¿no? Esto es un cuento permanente. ¿Cuál es nuestro principal papel? Acabar con el cuento. Y para acabar con el cuento, lo primero que tenemos que hacer es acabar con la mentira. Quisiera decir una cosa sobre lo que se ha comentado de la batalla cultural y de Chávez, porque yo he tenido algunas experiencias con esto bastante curiosas. Mi primera intervención en las Cortes como consejero responsable de la memoria histórica, en la primera comisión que tuvimos, cité ese prólogo y se produjo prácticamente un tumulto. Quiero decir, los miembros de Podemos querían asesinarme. Usted ha dicho, no sé qué. Y dije, sí, bueno, aquello fue... Y me exigieron que pidiera perdón. Digo, mire, si a usted le parece, ya acabé diciendo, mire, si a usted le parece que Clara Campoamor, este señor, Unamuno y tal, son unos fachas, pues yo soy un facha y ya se ha acabado. Es decir, mire, ya no voy a discutir con usted. Poco después, nosotros, entre nuestras atribuciones, está elaborar los mapas de fosas y colaborar con las exhumaciones, cosa que hacemos gustosamente, porque además creo que es una cuestión de dignidad, de derecho. La gente tiene derecho a recuperar a sus familiares, enterrarlos con dignidad y que se sepa la verdad, toda la verdad. Y tuvimos un episodio, me acuerdo, en Villadangos, que un alcalde en un concejo abierto votaron que allí no se exhumaba a nadie. Bueno, pues me tuve que ir a Villadangos, decirles, mire, es que esto no se vota, esto es una ley, y esto pues se va a hacer. Y, bueno, la verdad es que allí quedó la cosa. Y me contaron una cosa que contaba alguna vez. Oh, sorpresa de las sorpresas, yo nunca pensé que esto me iba a pasar. Me manda un mensaje Pablo Iglesias
a mi cuenta personal, en Twitter, para darme las gracias. Digo, mira, yo es que creo, y espero que tú también, que la violencia no está nunca justificada, que la violencia nunca puede ser un arma política y tal, y espero que tú también. No, luego te lo enseño. No, te lo enseño porque lo guardo aquí. Pero eso es dar también la batalla cultural, es dar la batalla por la verdad y evitar la censura. Es decir, cuando se propone la ley de memoria, la nueva ley de memoria, nosotros hicimos un escrito diciendo que no era tolerable, que no podía haber una única versión, que esto no puede ser. Lo escribimos también volvimos a recibir una serie de bofetadas. Pero la batalla por la verdad, la batalla por la libertad de opinión, por toda la libertad de opinión, es una batalla esencial. Es una batalla esencial en un país, efectivamente, con partidos excluyentes. Excluyentes y partidos que invitan, que es lo más terrible de todo, invitan al temor. O sea, llaman a lo peor del ser humano, que es a sus miedos. Son partidos que se dirigen a los ciudadanos a sus miedos. Van a venir estos fascistas que van a hacer... Van a venir estos otros señores que son no sé qué. Los inmigrantes, efectivamente, son la gente, las violaciones, el tal... todo el rato se apela al miedo como arma política, y no se apela a lo mejor del hombre, que yo creo, de verdad, que las campañas, cuando se dirigen a la esperanza, a la bondad, a la libertad, a los valores positivos, a decirle a la gente, tú puedes salir adelante, tienes una comunidad mejor, tienes un futuro mejor, somos capaces de caminar juntos. Esos mensajes que han desaparecido de la política, ¿no? Desde aquella política, de los discursos de Kennedy, a los de Trump y Pablo Iglesias, hay un mundo. Es el mundo que va de la esperanza, de la ilusión, de la bondad, de la libertad, al mundo del temor, del odio, del rencor y del enfrentamiento. Y nosotros, aunque suene un poco cursi, tenemos intención de hacer una campaña desde la bondad. Yo no quiero que esto se convierta, lo dice mi jefe de campaña, en la venganza de Don Mendo. O sea, nosotros no vamos a hacer esta campaña por rencor. No vamos a hacer el eje de la campaña la venganza de Don Mendo, pero sí la pelea por la verdad. Y sí, por decir, por alguna vez, la mentira en política tiene que empezar a ser castigada y tiene que empezar a ser desterrada si queremos de verdad ser libres. Yo creo que esa es la batalla cultural más importante que tenemos en esta campaña. No, es que como ha salido la palabra verdad, yo tengo un asunto comercial aquí, ¿no? Yo soy un comercial, entonces no puedo dejar de intervenir. A ver, ha dicho una cosa Andrés que tengo que afearle, ¿no? Que es lo de la verdad y la pandemia, ¿vale? La pandemia ha sido un espectáculo enorme desde el punto de vista de la exhibición de todas las fraquezas políticas, ¿no? No solamente científicas también, en eso sí que estoy de acuerdo, pero políticas, por supuesto, ¿no? Ejemplos. En fin, yo hay un adminículo que reconozco que le tengo una cierta tirria, que es la mascarilla. Creo que, en fin, se ha convertido en una especie de fetiche en países como España, quizá en España más que en ningún otro lugar que yo conozca, pero con independencia de lo que yo pueda pensar sobre el adminículo, es evidente que el presidente del gobierno sacó y puso la mascarilla por razones que en ningún momento fueron científicas, es decir, que eran puramente electorales. O sea, en el sentido, aunque no hubieran elecciones, digamos, o sea, en el sentido de apagar fuegos políticos que tenía encendidos y distraer, en el primer caso específicamente, a los ciudadanos de asuntos que le convenían olvidar, ¿no? Bueno, pero eso es una anécdota. Es que en Cataluña se ha levantado hace 2 días un insólito toque de queda que afectaba solamente a Cataluña. Es la única comunidad que ha tenido un toque de queda
durante estas últimas semanas, que evidentemente no ha tenido ninguna influencia científica. Es decir, los datos de Catalanes hoy sobre la pandemia son, en fin, los peores de España. Esto que sean los peores de España no es por el toque de queda, no es porque se hayan reunido en las casas en vez de salir, sino por la circulación del virus, asunto sobre el cual no hay en estos momentos ningún consenso científico. Pero ¿qué quiero decir sobre el toque de queda de Cataluña? Por ejemplo, una cosa que ha sido línea de actuación política básica en muchísimos países y específicamente en España. Y específicamente en Cataluña, ¿no? Y menos en Madrid, debo decirlo. Personas que tenían sueldos garantizados y cuyas decisiones evidentemente no iban a afectar a esos sueldos, han tomado decisiones sobre personas que evidentemente perdían su dinero, su estatus, etcétera, etcétera, si esas decisiones se aplicaban. Claro, eso es aquello que dice, en fin, este poco excéntrico Taleb sobre, claro, la dictadura de la gente que no se juega su dinero, ¿no? O sea, él dice, mire, oiga, es que los ejecutivos bancarios que no se juegan su dinero y pretenden implantar las leyes no me merecen ningún respeto. A mí el que me merece respeto es el tío que se juega su dinero, ¿no? Bueno, pues en la pandemia la gente que ha tomado las decisiones a veces gravísimas sobre el futuro de las personas y sobre sus ruinas morales y sobre sus ruinas físicas, han sido personas a las cuales esas decisiones no les afectaban de ningún modo, ¿no? Y la verdad ha estado temblando también en ese sentido. Y ya no hablemos de lo que está sucediendo respecto de la importancia de la verdad y la política en Estados Unidos. Ayer estuve viendo una encuesta no era un estudio basado en una encuesta, pero profundo y excelente, sobre cuáles son los muertos por la pandemia en América. Bueno, los muertos por la pandemia en América son básicamente republicanos. Son básicamente republicanos. Y hay una historia completamente sensacional respecto de la verdad. Es verdad que en los estados republicanos, por ejemplo, las restricciones y todo eso se han llevado con mayor laxitud. La gente no lleva mascarillas, etcétera, etcétera. Pero hasta la aparición de la vacuna, entre los estados republicanos y los estados demócratas había una cierta igualdad de muertes, ¿vale? A pesar de que unos eran más restrictivos que los otros, había una cierta igualdad de muerte. En cuanto empieza la vacuna a funcionar, se disparan las muertes republicanas y las demócratas bajan. Claro. O sea, ¿hasta qué punto es importante la verdad en política y hasta qué punto las convicciones son venenosas que son capaces de llevar a la gente a la muerte? O sea, los republicanos no se vacunan y, por así decirlo, prefieren morir. ¿Y esto qué significa? Esto significa el imperio de la mentira. Y sobre todo, y ahí está el problema de los extremismos españoles, la dificultad de apear a la gente de sus convicciones, aunque sean maléficas. Quizás no me expliqué bien. Yo decía que el problema con la pandemia era que cuando se trataba de criterios científicos a veces no es fácil determinar, pero que debemos exigir a aquellos que mintieron a sabiendas con asuntos científicos. Por ejemplo, las mascarillas. A mí me consta, porque tengo amigos médicos, a los que los gerentes de los hospitales desaconsejaban que llevaran en los primeros días de la pandemia, que llevaran mascarilla puesta, porque daban mal ejemplo a los colegas, porque la gerencia no tenía mascarillas suficientes para todos los médicos. Bueno, eso es un delito. Y eso es lo que, digamos, a lo que yo me refería con la mentira. Es decir, que no es exigible un error científico, pero sí responsabilidades, pero sí hemos de exigir responsabilidades a aquellos que han mentido a sabiendas con estos asuntos científicos. Esto es lo que... Voy a tener que intervenir. Tú eres médico. Voy
voy a tener que intervenir, porque no va a quedar otro remedio. Estoy muy de acuerdo en el asunto de la verdad. Y estoy muy de acuerdo en el asunto de que el presidente del gobierno ha tomado decisiones por puro criterio electoral. De hecho, media España me ha oído decirlo en rueda de prensa tras rueda de prensa. Nosotros repartíamos carbón y él traía el roscón de Reyes, siempre era así. Van a volver las sonrisas, es una de las frases más idiotas que le he oído yo al presidente cuando decidió que nos quitábamos o que nos poníamos la mascarilla. Y eso no tenía mucho que ver con el criterio científico. De hecho, durante todos estos 2 años, en los que todos hemos cometido unos cuantos errores, el error más grave que se ha cometido ha sido, desde nuestro punto de vista, porque nosotros lo hicimos así, no ser transparente en esas decisiones, no publicar las actas de los consejos interterritoriales, no explicar a la población por qué tomábamos o no tomábamos una medida. Y nosotros lo hemos hecho durante todo el rato. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pues no quisiera organizar aquí una trifulca notable. Pero es verdad que en este asunto se ha jugado y se ha jugado con la mentira. Lo que triunfa no son las ideas políticas, es decir, lo que triunfa es la estupidez. Es decir, vivimos en un mundo en el cual efectivamente la gente pone en juego las vidas de los demás por criterios absolutamente, y las propias. No te creas, porque a todos estos que dicen esto de la vacuna y tal, no sé qué, les preguntas, están todos vacunados. O sea, Trump lleva 3 dosis al menos. Trump lleva 3 dosis al menos. Y Santiago Abascal no contesta. Pero bueno, me temo yo que va a estar vacunado, como la inmensa mayoría de los representantes de ese partido. Pero lo que ha surgido en la pandemia, y en eso tengo que estar de acuerdo, es muchísima incertidumbre entre la población, entre otras cosas, porque no se ha dicho la verdad. Hubo un momento en la pandemia que al principio que no sabíamos si era contacto o si era aerosoles. Sí, al principio no sabíamos nada. En realidad no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Ha habido un momento que no hemos tenido suministros? Claro, tuvimos un momento que no tuvimos suministros. Hubo quien decidió no decir nada y hubo quien decidió, como decimos nosotros, apelar a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos, a que nos ayudaran a proteger a nuestros profesionales sanitarios. He de decir que aquel día, yo recuerdo bien, y creo que muchos de los que están aquí lo recordarán, cuando yo salí en la tele pidiéndole a nuestras empresas que nos dieran equipos de protección, hubo alguno que nos hizo una llamada muy enfadado. Estáis alarmando a la población. Digo, sí, lo que te parezca a ti, pero mi obligación es protegerles. Si tengo que alarmarlos para protegerles, pues los voy a alarmar. Y eso se tenía que haber resuelto, y era una urgencia, y nosotros lo pedimos, con una comisión parlamentaria, pero una de esas británicas, ¿sabes? No esto que tenemos aquí, que es a ver si te echo a ti los muertos encima, sino una que vinieran expertos, analizaran las respuestas, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Eso es una urgencia, porque si no, seguiremos teniendo mitos alrededor de la pandemia sobre las cosas que se han hecho bien o mal. Y es una urgencia que este país empiece a meter a veces en las comisiones de investigación, no solo gente buscando asesinar al rival político, sino gente buscando explicar si lo que se ha hecho estaba bien hecho o mal, para no volver a equivocarse otra vez. Y este país ha renunciado a eso. Y nosotros, aquí está la consejera, lo propusimos y no tuvimos éxito. Pero sobre si los toques de queda funcionaron o no, podríamos tener una larguísima discusión. Pero lo que es evidente es que la ausencia de contacto social bajaba la incidencia. Eso no tiene vuelta de hoja. Cuanto menos contacto social, menos pandemia. Me encontré con uno de esos señores en un pueblo, en Aranda de Duero, que vino a donde yo estaba comiendo a recriminarme. No a recriminarme, a decirme, las decisiones que tú tomaste me han llevado a mí a la ruina. A mí a la ruina. He tenido que cerrar mi negocio. Tengo que dar de comer a mis hijos. Yo me levanté, estuve hablando con él, fui a ver su negocio cerrado, me lo abrió, estuvimos allí un rato, la verdad es que casi lloramos. Y yo te digo a ti lo que le dije a él. Es verdad, es nuestra
responsabilidad. Yo no voy a renunciar nunca a mi responsabilidad, nunca voy a renunciar a mi responsabilidad. Pero yo tenía que tomar decisiones sobre cosas que no podían volver a abrirse. Si tú perdías el negocio, era una catástrofe, pero si nosotros perdíamos decenas de vidas, esto era irrecuperable. Era irrecuperable. Y en eso consiste en gobernar. No es una cosa tan divertida como estar en la oposición. Yo sí he sido muchos años no, pero ya me parecen muchos, fui portavoz de Sanidad de mi grupo parlamentario y puedo aseguraros que es muchísimo más divertido que tomar decisiones en mitad de una crisis como la que hemos vivido. Pero la verdad, a propósito de la verdad, era esto. Muchas gracias a los tres por hablar de la verdad. Probablemente el concepto político del momento sea sin duda polarización, pero hace unos años el término político de moda era posverdad. La posverdad parecía que había infectado todas las democracias liberales, a los dos lados del Atlántico, ¿no? Se habló incluso, por parte del gobierno de Trump, hubo una persona que hablaba de hechos alternativos. El otro día, precisamente, yo le escuché a Pablo Iglesias decir una cosa que me dejó perpleja. Dijo, yo ya no estoy en política, puedo decir la verdad. Dije, qué manera de concebir la política, ¿no? Es casi terrorífica. De concebir la verdad. Y la verdad y todo. Sobre todo. Entonces yo, claro, estaba viendo aquí sentado a Paco, que era el ejemplo de lo contrario, ¿no? De un tipo con palabra, que se toma en serio la verdad y que en un país con muy escasa tradición de gobiernos de coalición demostró que se puede poner en marcha un gobierno desde la lealtad y el compromiso y el compromiso con la palabra dada, ¿no? El compromiso con la verdad. Lamentablemente, bueno, hay otros que no lo entienden de la misma manera y por eso estás a punto de empezar una carrera electoral. Pero la verdad sigue siendo un asunto muy importante. Arcadia acaba de publicar un libro que se llama precisamente así. Yo ahora también me acordaba, hay una cita en algún libro de Aarón, no recuerdo cuál, que dice algo así como, incluso en los momentos de catástrofes, y creo que este bien puede ser uno de ellos, incluso en los tiempos, creo que dice, de las religiones políticas, hay una actividad del hombre que es incluso más importante que la política. La búsqueda de la verdad. Es una cosa que también dice Arcadia, aunque con una diferencia. Creo que Aarón lo escribía en caja alta. Así que, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Os agradezco a todos muchísimo que hayáis venido a escuchar a estas tres personas tan brillantes y a todos os deseo que la vocación de verdad nos acompañe a todos en la política, en la literatura, en el periodismo y en la vida. Muchísimas gracias.